La noche en que me subastaron como un omega defectuoso, juré que si salía vivo de ese lugar no volvería a arrodillarme ante nadie. Lo pensé con la boca cerrada, las muñecas marcadas por el metal y la nuca ardiéndome por el supresor barato que me habían inyectado 2 horas antes. El salón entero olía a dinero sucio, a perfumes densos, a deseo enfermo. Había alfas riéndose detrás de copas de cristal, betas tomando notas como si estuvieran en una junta cualquiera, y omegas alineados bajo una luz blanca, inmóviles, con el precio colgándoles del cuello como si fueran cortes de carne. Yo era el número 17. Defectuoso, habían escrito en mi ficha. Omega masculino. 22 años. Compatible con tareas de riesgo. Aroma casi nulo. Docilidad incierta. Docilidad incierta. Todavía me da risa. A mi lado, un subastador con sonrisa de serpiente levantó mi mentón con 2 dedos y anunció, para que todos escucharan, que yo era útil para cámaras contaminadas, archivos cerrados y espacios con residuos feromonales extremos. Dijo que mi condición rara me hacía inmune a ciertos colapsos sensoriales. Lo explicó como quien presume una herramienta extraña encontrada en el mercado negro. No dijo mi nombre, porque mi nombre no importaba. Yo sí me lo repetí en silencio para no perderlo. Gael Ibarra, el hermano menor de León Ibarra, el omega que había sobrevivido a la casa Sendre. El que no había olvidado. 3 años antes, mi hermano desapareció después de descubrir algo que no debía. Habíamos vivido juntos en la parte trasera de un laboratorio clandestino donde extraían, refinaban y traficaban aromas, esencias de omega para alterar celos, celo inducido, vínculos falsos, obediencia química. León era beta, inteligente, paciente, el único que alguna vez me miró como si yo no estuviera roto. Cuando encontró un libro de registros con nombres de jueces, médicos y políticos, me dijo que íbamos a escapar. Esa misma noche se lo llevaron. A él. Y a mí me dejaron vivo solo porque mi rareza valía dinero. Desde entonces, todo lo que hice fue sobrevivir el tiempo suficiente para encontrarlo. Por eso, cuando escuché que la puja por mí empezaba, no sentí miedo. Sentí rabia. 100,000. 120. 150. Ni siquiera alcé la vista. Aprendí hace años que mirar a los compradores les daba una clase de satisfacción que no merecían. 250,000. Ese número sí cambió la sala. Hubo un silencio breve, incómodo. No por la cantidad, sino por la voz. Grave, segura, sin prisa. Levanté la mirada. El hombre que acababa de hablar estaba en el palco superior, apartado de todos, vestido completamente de negro. No llevaba joyas. No sonreía. Tenía el cuerpo inmóvil de alguien acostumbrado a que el mundo se acomode solo cuando él entra. Su perfil era duro, casi hermoso de una manera irritante. El cabello oscuro peinado hacia atrás. La mandíbula tensa. Los ojos claros. Ojos vacíos. No vacíos de emoción. Vacíos de confianza. Alguien murmuró su nombre como si hubiera invocado un incendio. Darien Vélez. Alfa. Regente provisional de la Ciudad Blanca. Hijo del linaje más antiguo del norte. Sobreviviente del atentado de invierno. El hombre del que decían 2 cosas al mismo tiempo, que ya no podía oler nada desde el ataque, y que aún así seguía siendo el alfa más peligroso del país. 250,000 a la una. Otro noble quiso subir la puja, más por orgullo que por interés. Darien no lo dejó. 500,000. Ahora sí todos callaron. Yo también. No porque me impresionara el dinero. A esa altura de mi vida, ya entendía que el dinero solo servía para cambiar el tipo de jaula. Pero nadie pagaba esa cantidad por un omega roto sin tener un motivo muy específico. Y los motivos específicos siempre terminaban oliendo a sangre. El martillo cayó. Fui suyo. No nos presentamos esa noche. Ni cuando me sacaron del salón. Ni cuando me metieron a un auto blindado. Ni cuando atravesamos la ciudad mientras la lluvia resbalaba por el vidrio como si quisiera borrar el mundo de afuera. Yo iba con las manos libres. Detalle extraño. Aunque el seguro magnético en la puerta me recordaba que la cortesía no era libertad. Darien iba frente a mí. No me observaba. Miraba la calle con esa expresión impenetrable que tienen algunos hombres cuando aprendieron demasiado pronto que mostrar dolor es regalar cuchillos. Al final fui yo quien rompió el silencio. Si pagaste $500,000 por mí, o estás desesperado, o eres idiota. No volteo. Dicen que no tienes aroma. Dicen muchas cosas. Yo no puedo comprobarlo. Eso sí me hizo mirarlo mejor. ¿Es verdad? Pregunté.
¿De verdad no puedes oler nada? Entonces y giró el rostro hacia mí. No parecía ofendido. Parecía cansado. Nada, dijo. Ni sangre, ni humo, ni miedo, ni celo, ni mentiras. Su tono no buscaba lástima. Era peor. Sonaba como un hombre recitando el inventario exacto de todo lo que le habían robado. Después volvió a mirar al frente y añadió. Te compré porque necesito a alguien que pueda entrar donde los demás colapsan. Y porque creo que tú también necesitas algo de mí. ¿Qué cosa? Encontrar a tu hermano. Sentí que el aire me cortaba por dentro. No reaccioné. No debía. En lugares como aquel, la sorpresa era una confesión. Pero él ya me había leído. Así que si sabes quién soy, murmuré. Sé casi todo lo que debería asustarte de mí, contestó. Y también sé algo más importante. La casa Sendre no desapareció. Solo cambió de dueños. Apreté los puños hasta que me dolieron. Si me estás mintiendo. No puedo permitirme mentirte, Gael. Necesito que seas mis ojos en un lugar donde el olor se convirtió en arma. No supe si odiarlo o creerle. Así empezó todo. El Palacio de la Bruma era menos un hogar, y más una advertencia de mármol. Techos altísimos, corredores que devolvían tus pasos como ecos de otras vidas, guardias silenciosos, empleados impecables. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado. Como si alguien hubiera decidido que, si el dolor no podía borrarse, al menos podía acomodarse bien. Me asignaron una habitación en el ala este, custodiada pero cómoda, con ventana al jardín de cristal. No había barrotes. No hacían falta. Afuera, el mundo seguía perteneciendo a los mismos hombres que me habían subastado. A la mañana siguiente, Darien fue directo al punto. Me esperaba en una sala privada con mapas, expedientes y una pared completa llena de nombres conectados por hilos negros. No me ofreció café. Le agradecí mentalmente esa mínima honestidad. Hace 8 meses, dijo, intentaron matarme en la Cámara de Votos. Liberaron una mezcla de gas feromonal y vidrio blanco. Sobreviví. Perdí el sentido del olfato. Desde entonces, 3 jueces, 2 médicos y un archivista murieron antes de testificar. ¿Vidrio blanco? Vi cómo sus dedos se tensaban sobre la mesa. Así le llamaban en Sendre, ¿no? Asentí. El vidrio blanco era un compuesto refinado a partir de glándulas alteradas y solventes minerales. Invisible. Dulce. Letal en dosis altas. En pequeñas cantidades no te mataba, te borraba. Suprimía aromas, deformaba recuerdos sensoriales, hacía imposible distinguir un vínculo verdadero de uno fabricado. Era la clase de invento que solo podía nacer en una sociedad donde el olor decidía herencias, matrimonios y poder. Darien señaló un plano del palacio. Hay una ala cerrada desde el atentado. Ningún omega ha podido entrar sin perder el control. Los alfas se vuelven violentos. Los betas vomitan o se desmayan. Necesito que entres tú. ¿Y qué gano? Acceso a todos mis archivos. Protección legal. Y si encuentro un rastro de León Ibarra, será tuyo antes que mío. Lo miré un largo momento. ¿Por qué yo? Por primera vez vaciló. Porque tú no reaccionas como los demás. Y porque si las personas detrás de esto son las mismas que destruyeron tu vida, no vas a rendirte a medio camino. Qué bonito era escuchar tu trauma resumido como habilidad. Acepté. No porque confiara en él. Porque llevaba 3 años esperando una puerta. Y finalmente alguien había abierto una. La primera vez que entré al ala sellada entendí por qué todos fracasaban. No era solo el residuo químico. Era la sensación de estar metiéndote dentro de la herida de otra persona. El pasillo estaba cubierto con capas de neutralizantes, pero debajo seguía vivo algo espeso, viejo, venenoso. Una mezcla de miedo seco, metal, rabia y ese dulzor falso del vidrio blanco que me revolvía el estómago porque olía exactamente a la noche en que perdí a León. Yo sí podía soportarlo. No inmune, solo acostumbrado. Mientras avanzaba con máscara ligera y guantes, fui viendo puertas reventadas, restos de mobiliario, marcas de garras en los marcos, sangre ya arrancada por los protocolos de limpieza. Sin embargo, el olor verdadero nunca se iba. Solo aprendía a esconderse. En la última oficina encontré lo primero. No fue un documento. Fue un sonido. Una respiración. Giré en seco. Saqué el cuchillo que me había robado de la cocina del palacio el día anterior y vi a un hombre agazapado detrás de un archivero caído. Delgado. Pálido. Beta. Tenía una bata médica manchada y los ojos desorbitados. No me mates, susurró. Yo no trabajo para ellos.
Entonces trabajas para alguien peor. Se llamaba Tomás Beltrán. Había sido asistente del médico principal de Palacio. Sobrevivió escondiéndose la noche del atentado y desde entonces vivía oculto entre túneles de mantenimiento, aterrorizado de salir porque sabía demasiado y nadie le creería sin pruebas. Yo tampoco le creía al principio, hasta que pronunció el nombre de mi hermano. León Ibarra entregó un registro parcial antes de desaparecer. Me dijo con voz rota. No alcanzó a sacar la lista completa, pero dejó un código, un nombre de traslado. San Jerónimo. Sentí las piernas de piedra. ¿Está vivo? No lo sé. Lo quería golpear por esa respuesta incompleta. En cambio, me llevé a Tomás conmigo. Darío nos esperaba afuera. Yo pensaba que se enfurecería al descubrir que había encontrado un testigo oculto antes que sus guardias. En lugar de eso, escuchó todo en silencio. Solo se inclinó ligeramente cuando Tomás mencionó que dentro del palacio había alguien filtrando movimientos desde el consejo interno. Lucio, dijo Tomás, temblando. O alguien de su círculo. Lucio Vélez, primo de Darío. Alfa, consejero principal. Sonrisa impecable. Popular entre la nobleza. Uno de esos hombres que podían bendecirte en público mientras te enterraban en privado. Miré a Darío esperando negación. No llegó. Pensé lo mismo, dijo. Y ese fue el primer momento en que empecé a entender que él también vivía rodeado de jaulas. Los días siguientes se volvieron una guerra silenciosa. Yo investigaba archivos, túneles, listas médicas, contratos de transporte. Darío me daba acceso a zonas prohibidas que ni sus propios consejeros sabían que yo recorría. A cambio, yo le decía que residuo quedaba en ciertos documentos, en ciertas habitaciones, en ciertas manos. No podía oler como un alfa, pero había aprendido otra clase de lectura. Capas, fondo, contradicción. El perfume que intentaba tapar y terminaba confesando. La feromona lavada 2 veces porque había estado junto a alguien que no debía. El olor frío del miedo obediente. El olor agrio del deseo de poder. Y en medio de esa alianza incómoda, empezó a pasar algo peor que el peligro. Empecé a conocerlo. Darío no gritaba. No necesitaba hacerlo. Tampoco tocaba a la gente sin permiso, cosa rarísima en un alfa de su rango. A veces parecía más solo que poderoso. Comía tarde, dormía poco, y había noches en que lo encontraba frente a la ventana de su despacho, sosteniendo un vaso intacto entre las manos, como si estuviera escuchando una vida que solo él recordaba. Una madrugada me encontró revisando expedientes en la biblioteca. «Vas a enfermarte», dijo. «Ya lo intentaron muchas veces». Dejó una manta sobre mis hombros. Un gesto pequeño, ridículo, casi peor que una amenaza. «No deberías ser amable conmigo», murmuré. «¿Por qué?» «Porque si resultas inocente, me complicas el trabajo». Me sostuvo la mirada unos segundos. «Y si resulto culpable, tú serás el primero en saberlo». No sonó a desafío. Sonó a permiso. Esa noche no pude dormir. El consejo empezó a presionarlo a las 2 semanas. La ley del norte decía que un alfa regente incapacitado sensorialmente no podía consolidar su mandato sin un consorte vinculado o un heredero reconocido. Una estupidez arcaica disfrazada de estabilidad política. Como Darío no tenía pareja ni hijos, Lucio empujó la idea de nombrar una junta temporal mientras el asunto de su salud se resolvía. Traducción: querían quitarlo del camino. Fue en una reunión privada donde Darío me soltó la propuesta que cambió todo. «Cásate conmigo en contrato». Lo miré como si acabara de perder la cabeza. ¿Perdón? No un vínculo completo. No una marca. Un matrimonio legal de protección y representación. Necesito tiempo. Tú necesitas cobertura. Si te conviertes en mi consorte oficial, nadie podrá reclamarte como propiedad adquirida en subasta. Mi risa salió fea. ¡Qué romántico! No dije que lo fuera. Soy un omega comprado. Eres un testigo clave. Soy una herramienta para ti. Entonces él dio un paso al frente. No amenazante. Solo honesto. Y yo soy una herramienta para ellos mientras no pueda demostrar quién me envenenó. Así que sí, Gael. Los dos estamos siendo usados. Mi propuesta es simple. Usemos eso a nuestro favor antes de que nos rompan por separado. Lo odié por sonar razonable. Lo odié más porque acepté. Nos casamos 5 días después, en una ceremonia civil mínima que hizo arder a la mitad de la ciudad. Los periódicos me llamaron Omega Fantasma, consorte comprado, amante de laboratorio, error político. Las damas del consejo sonreían con esa crueldad perfumada que solo algunas mujeres de linaje dominan.
Los alfas viejos me miraban como si estuvieran esperando que me equivocara al caminar para confirmar que no pertenecía ahí. Lo que nadie entendía era que yo tampoco sentía pertenencia. Solo estrategia. Hasta la primera vez que dormí en la misma suite que Darien y él, en lugar de exigirme nada, se fue al sofá. «No necesitas probar nada conmigo», dijo. «¿Y si tengo celo? Entonces llamaré a Tomás. Te traeré bloqueadores y me encerraré del otro lado de la puerta». Eso hacen los alfas nobles. ¿Pedir permiso antes de no comportarse como animales? Algo parecido a una sonrisa le tocó la boca. No, eso hacen los hombres que saben exactamente lo que se siente perder el control. No pregunté a qué se refería, porque por primera vez desde que lo conocí, sentí miedo de la respuesta. La pista de San Jerónimo nos llevó a un hospital abandonado en la periferia, registrado como centro de tratamiento hormonal para casos extremos. Nadie lo usaba oficialmente desde hacía 4 años. Oficialmente. Entramos de noche, Darien, yo, Tomás y 2 guardias de absoluta confianza. El sótano seguía activo. No sé si alguna vez voy a olvidar ese lugar. Jaulas médicas. Camillas con correas. Anaqueles de ampolletas sin etiqueta. Libretas con códigos de entrega. Había habitaciones acolchadas para omegas inducidos a celo repetitivo y cámaras blancas para pruebas de compatibilidad forzada. El aire entero olía a dolor industrializado, a humanidad convertida en producto. Y ahí encontré algo peor que una prueba. Encontré mi infancia. En una mesa de acero había un frasco roto con el sello de la casa Sendre y una etiqueta antigua. Ancla /diagonal ensayo 04. Yo, no con mi nombre, claro, con mi función. Tomás leyó los papeles a toda velocidad y palideció. Gael, tú no naciste sin aroma. El mundo se me hizo ruido. ¿Qué dices? Te lo inhibieron de niño. Tu sistema fue alterado para absorber capas residuales sin reaccionar. No eres defectuoso. Eres una anomalía inducida. Miré el frasco, las paredes, mis manos. Toda mi vida había creído que había algo esencialmente roto en mí. Que yo era menos omega, menos deseable, menos entero. Y resulta que no. Resulta que alguien me fabricó así para usarme. Sentí que iba a vomitar. Darien se acercó, pero no me tocó. Bien, porque si lo hacía, quizá me desmoronaba. ¿Para qué? Pregunté con la voz hecha trizas. Tomás tragó saliva. Para revelar aromas originales debajo de compuestos falsos. Para identificar vínculos manipulados. Para entrar en cámaras contaminadas. Para auditar herencias. Lucio, el consejo, las bodas, los nacimientos. No traficaban solo omegas. Traficaban legitimidad. Y entonces, como una broma monstruosa del destino, encontramos el nombre de León en una hoja de traslados reciente. Paciente vivo. Reubicado. Torre de las Rosas. Nivel subterráneo. Darien ordenó salir de inmediato. Ya era tarde. Las alarmas sonaron, rojas, brutales. Las compuertas se cerraron. Uno de los guardias cayó primero, con un dardo en el cuello. El otro alcanzó a disparar antes de que se apagaran las luces. Yo sentí la mano de Darien cerrarse en mi muñeca y tirar de mí hacia un corredor lateral mientras Tomás jadeaba detrás. En la oscuridad, el pasado tiene colmillos. Escuché pasos, voces, el silbido de gas liberándose por rejillas viejas. «Máscara», ordenó Darien. No traje otra. Entonces se quitó la suya y me la puso a mí. ¿Y tú? Yo sigo sin oler. «Corre». No corrí, porque en ese instante entendí algo terrible. Él no me estaba usando como escudo. Me estaba protegiendo. Salimos por una compuerta de mantenimiento con media ciudad persiguiéndonos. Esa noche cambió mi lealtad. No toda, pero sí la parte que decide si le disparas a alguien por la espalda o le dices la verdad antes. Le dije la verdad 2 noches después. No toda mi verdad. No la del odio completo. No la del cuchillo que aún guardaba por si descubría que él estaba al centro de todo. Pero sí la verdad suficiente. La primera semana en este palacio planeé matarte. Le dije en la terraza, con el viento helado rompiendo palabras entre nosotros. Darien no pareció sorprendido. Lo imaginé. No lo dices en serio. El primer día te vi mirar salidas, ventanas, manos armadas y distancias. No estabas pensando en huir, Gael. Estabas calculando cuánto tardarías en llegar a mi garganta. Apreté la mandíbula. ¿Y aún así me dejaste entrar a todo? Sí. ¿Por qué? Tardó demasiado en responder. Porque si yo estuviera en tu lugar,
También habría querido matar al hombre que parecía beneficiarse de la misma red que destruyó a mi familia. La palabra familia me golpeó por dentro. ¿Y tú? Pregunté. ¿A quién quieres matar tú? Miró la ciudad extendida abajo, blanca y fría como una mentira bien vestida. Al hombre que convirtió el aroma en prueba absoluta para controlar a todos. Mi padre ayudó a construir esas leyes. Lucio aprendió a explotarlas. Y yo heredé un trono levantado sobre cosas que no quise ver a tiempo. Ahí estaba. La culpa. No inocencia completa. No pureza. Algo más humano y más útil. Responsabilidad. Entonces deja de ofrecerme jaulas bonitas, le dije. Si voy a quedarme, será como socio. No como posesión. Giró hacia mí. De acuerdo. Y si encuentro al león vivo, él sale primero. Aunque el palacio se incendie. De acuerdo. ¿Y si me mientes una sola vez? No me darás oportunidad de una segunda. Nos quedamos viéndonos en silencio. Yo no sé exactamente cuándo empecé a enamorarme de Darien Vélez. Solo sé que no pasó cuando me compró, ni cuando me salvó. Pasó cuando aceptó mis condiciones sin intentar domesticarme. Para alguien como yo, eso se parecía demasiado a respirar. El celo me alcanzó 3 días antes de la ceremonia de confirmación del mandato. Quizá fue el estrés. Quizá la cercanía constante. Quizá mi cuerpo, después de años de inhibición, ya estaba cansado de obedecer químicos y traumas. Empezó como fiebre detrás de los ojos. Después temblor. Después el dolor sordo en el abdomen que te recuerda que, en este mundo, incluso tu deseo puede convertirse en evidencia contra ti. Me encerré en el baño de la suite antes de que los guardias o el personal notaran algo. Darien entendió en cuanto me vio doblarme contra el lavabo. No hizo preguntas estúpidas. No fingió no darse cuenta. Solo llamó a Tomás, cerró todas las puertas y bajó las luces. No te me acerques, le advertí, respirando a tirones. No voy a tocarte sin permiso. Soy tu esposo legal. Podrías usar eso. Su mirada se endureció, herida de una forma extraña. Nunca. El calor me estaba partiendo. El sudor me bajaba por la espalda. Mi aroma, o lo que quedaba de él, escondido durante años, empezaba a filtrarse como una cosa nueva, asustada, profundamente mía. Tomás dejó bloqueadores, agua y un protocolo de emergencia. Darien se quedó del otro lado de la puerta del baño, sentado en el piso, hablándome de cualquier cosa para que yo no me hundiera en el dolor. Me habló de los inviernos del norte, de un perro viejo que tuvo cuando era niño, de cómo aprendió a montar a caballo antes de aprender a mentir, de la primera vez que se dio cuenta de que ser alfa no significaba ser invencible. Yo, entre espasmos y rabia, terminé riéndome cuando confesó que cocinaba terrible. Eso sí no te lo creo, murmuré. Pregúntale a cualquier sirviente. Soy una amenaza pública para las sartenes. Fue ridículo. Fue íntimo. Fue la primera vez que un celo no se sintió como un castigo. Cuando lo peor pasó y salí envuelto en una manta, Darien seguía ahí, sentado en el piso, con la espalda recargada en la pared y los ojos enrojecidos por el cansancio. No te fuiste, dije. Te dije que no iba a dejarte solo. Me miró entonces, de verdad. Y yo supe que él también podía percibirlo aunque no lo oliera. Algo entre nosotros había cambiado. Me acerqué lo suficiente para que nuestras rodillas casi se tocaran. Si me besas ahorita, susurré, no voy a saber si es por mí o por el momento. Sus dedos se tensaron sobre la manta. Entonces esperaré a que lo sepas. Y no me besó. Esa fue probablemente la cosa más peligrosa que pudo hacer conmigo. Porque me hizo confiar. La Torre de las Rosas estaba conectada al palacio por un túnel funerario olvidado desde la Guerra del Sur. Lucio la usaba como residencia alterna y archivo privado. Entramos la víspera de la ceremonia, durante un banquete donde media nobleza bebía en la planta principal, sin imaginar lo que se escondía debajo. Bajamos 3 niveles. En el cuarto subterráneo encontramos al león. No al león que yo recordaba. No al joven Beta que me cargaba dormido cuando había explosiones en el laboratorio y me prometía que un día veríamos el mar. Encontré a un hombre delgado, con cicatrices en las muñecas, el cabello demasiado largo y los ojos vacíos de sueño. Estaba vivo. Eso era lo primero. Lo segundo era peor. Habían intentado borrarlo a fuerza de compuestos y aislamientos. Tardó varios segundos en reconocerme. ¿Gael? Susurró. Yo me rompí ahí. No de manera elegante. No como en las historias donde el dolor conserva dignidad. No. Me arrodillé frente a él y lloré con la cara hundida en su pecho huesudo, temblando como un niño,
mientras él me abrazaba con brazos débiles y repetía mi nombre como si al decirlo pudiera devolverme todos los años que nos habían robado. Darien se quedó atrás, dándonos espacio. Nunca voy a olvidar ese gesto. León no podía moverse bien, pero sí podía hablar. Lo suficiente. Lucio dirigía la red de vínculos falsos junto con 2 jueces, una perfumista mayor llamada Sabine Sendre, la misma familia, y varios médicos. El atentado contra Darien fue porque él empezó a revisar herencias irregulares después de encontrar inconsistencias en registros de nacimientos nobles. Querían dejarlo vivo pero inutilizado, para gobernar en su nombre mientras colocaban a Lucio como heredero estable mediante una línea de sangre falsificada por aromas alterados. La ceremonia del día siguiente era el golpe final. Liberarían una nueva variante de vidrio blanco en la Cámara de Votos. Bajo confusión sensorial, Lucio presentaría pruebas verificadas de ascendencia y forzaría la destitución de Darien. «Necesitan tu cuerpo, Gael», dijo León con la voz rota. «Eres el único capaz de desenmascarar el compuesto. Por eso no te mataron. Por eso te vendieron donde pudiera encontrarte. No era solo tráfico. Era ajedrez humano. Ayudamos a León a salir por el túnel, pero antes de irnos encontramos el archivo central. Ahí estaba, el libro de registros que mi hermano me había descrito años atrás. No 1, 6 volúmenes. Nombres, fechas, pagos, matrimonios, nacimientos, desapariciones. Todo. También encontramos a Sabine. Vieja, elegante, perfectamente peinada, como si la monstruosidad necesitara modales para seguir funcionando. «Mírate», me dijo al verme entrar. Mi experimento más fino vestido de esposo de palacio. Le disparé en la pierna antes de que terminara de sonreír. No por venganza, por eficacia. Darien la hizo arrestar. Yo me llevé los libros. Y cuando subimos de nuevo hacia la luz, supe que ya no había manera de volver a una vida pequeña. La ceremonia empezó a mediodía. La ciudad blanca entera parecía contener el aliento. La cámara de votos era circular, de piedra antigua, con un techo de cristal por donde el sol caía como un juicio. Nobles, magistrados, guardias, representantes de distrito, prensa, todos ahí para decidir si Darien seguía gobernando o era reemplazado por una junta provisional encabezada, por supuesto, por Lucio. Yo entré a su lado vestido de negro y plata, con el cabello recogido, la espalda recta y el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que podría oírse desde la última fila. Lucio sonreía como si ya hubiera ganado. La sesión inició con protocolos, saludos, fórmulas legales. Después llegaron las acusaciones: inestabilidad del regente, matrimonio sospechoso, uso indebido de un omega adquirido, ocultamiento de evidencia médica. Todo diseñado para empujar a Darien a reaccionar con violencia. No lo hizo. Cuando finalmente Lucio pidió la palabra para presentar su reclamación de continuidad sanguínea y aptitud, vi la señal apenas un segundo antes de que ocurriera. Un asistente demasiado nervioso, un mecanismo girando en la base de una columna, el dulzor artificial filtrándose por la cámara. Gas. Otra vez. Ahora, susurré. Tomás, oculto entre los técnicos, activó el sistema de ventilación auxiliar que habíamos preparado. León, desde la sala de control, abrió con puertas superiores. Pero no bastaba. La mezcla ya se estaba extendiendo. Algunos nobles empezaron a marearse. Un alfa gritó. 2 omegas colapsaron. Lucio alzó la voz, teatral. Miren al regente. Otra vez incapaz de proteger esta cámara. Otra vez contaminando la voluntad pública. Entonces di un paso al frente. No, dije. Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Todos voltearon. Lucio frunció el ceño. Consorte, vuelva a su lugar. No, repetí. Porque esta vez trajimos la verdad. Saqué del abrigo una pequeña ampolla ámbar. El antídoto incompleto que mi madre biológica había ayudado a desarrollar antes de morir en Sendre, según los archivos de Sabine. Tomás logró estabilizarlo. No curaba todo, pero exponía el compuesto falso cuando se mezclaba con sangre de ancla. Mi sangre. Rompí la ampolla en el cuenco ceremonial del centro y corté mi palma sin vacilar. La mezcla tocó la piedra pulida. Durante un segundo no pasó nada. Luego la cámara cambió. Es difícil explicarlo con palabras simples. No fue magia. Fue química desenmascarando química. Los compuestos adheridos en marcas de vínculo, sellos de linaje y prendas ceremoniales comenzaron a reaccionar. Donde había aroma verdadero, la piedra absorbía. Donde había falsificación,
Surgía un tinte azulado, casi blanco, como escarcha venenosa. Y apareció por todas partes. En el brazalete genealógico de Lucio. En los documentos del juez Mireyes. En 3 anillos de matrimonio noble. En una cinta de heredero. En el emblema médico de 2 certificadores presentes. El salón estalló. Gritos. Negaciones. Guardias moviéndose. Consejeros intentando huir. Lucio perdió la sonrisa. Es un truco. Vociferó. Ese omega está alterado. Es propiedad comprada. Es una aberración de laboratorio. Sí, lo era. Y por primera vez en mi vida, no me dio vergüenza. Exacto, dije, mirando a toda la cámara. Me hicieron así para obedecer. Para entrar en sus cuartos cerrados. Para limpiar su suciedad. Para verificar sus mentiras. Y hoy esa misma monstruosidad sirve para enterrarlos. Lucio desenfundó un arma. Todo pasó rápido después. Darien se movió primero, empujándome al piso antes de que sonara el disparo. El impacto le entró por el costado. Yo grité su nombre. Los guardias se abalanzaron. Lucio intentó correr hacia la salida este, pero León, mi hermano, todavía temblando, todavía medio roto, apareció con una pistola arrebatada a uno de los técnicos y le disparó en la pierna. El alfa cayó. Sabine ya había sido detenida. Los jueces intentaron destruir documentos. Tomás los detuvo con media docena de guardias leales. El gas terminó de disiparse. Y yo me arrastré hacia Darien con las manos cubiertas de sangre. No, 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 no. Mírame, por favor, mírame. Él sonrió apenas, pálido como la piedra. Ganaste, murmuró. Cállate. No te atrevas a morirte con esa línea horrible. Se rió. El idiota se rió. Presioné la herida mientras llegaban los médicos y me di cuenta de que estaba llorando otra vez. Pero distinto. Ya no como cuando encontré a León. Esto era peor, porque ahora el miedo tenía nombre. Lo amaba. Y entenderlo en ese momento fue como caer de una torre sin suelo. Darien sobrevivió. Pasó 2 días entre fiebre y sueño, custodiado como si el país dependiera de sus párpados. Tal vez si dependía un poco. Lucio fue arrestado junto con los jueces implicados, médicos, transportistas y socios financieros. Los libros de registro confirmaron décadas de falsificación de vínculos, herencias alteradas y tráfico sistemático de omegas y betas vulnerables. La Ciudad Blanca no entró en paz. Entró en incendio moral. Había demasiado que deshacer. Yo me quedé junto a la cama de Darien casi todo el tiempo. La tercera noche, abrió los ojos y me encontró dormido, sentado con la frente apoyada en el colchón. Debió de mover la mano, porque desperté al sentir sus dedos rozándome el cabello. «¿Sigues aquí?», susurró. Me incorporé tan rápido que casi tiro la silla. «Claro que sigo aquí. Pensé que después de salvar al reino te darías vacaciones. No exageres. Solo destruí una parte de la podredumbre». Él me observó en silencio, más débil que nunca, y aún así insoportablemente hermoso. «Gael. Sí, ahora sí sé que quiero besarte por ti». El corazón me dio una sacudida absurda. Me incliné despacio, dándole tiempo de arrepentirse. No lo hizo. Lo besé con cuidado, con esa clase de hambre contenida que nace de haber esperado demasiado. No fue un beso de triunfo. Fue uno de reconocimiento, de alivio, de 2 hombres que habían sobrevivido cosas demasiado sucias como para mentirse todavía. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. «No quiero que te quedes por deuda», dijo. «Bien. Ni por protección. Perfecto. Ni por el contrato». Respiré hondo. «Entonces me quedaré porque, contra todo pronóstico, me enamoré de un alfa terco, medio roto y pésimo para cocinar». Esta vez sí se rió de verdad, aunque le dolió. Semanas después, cuando ya podía caminar y el Consejo Provisional Reformado aprobó la anulación de las viejas cláusulas de posesión sobre matrimonios concertados, Darien me llevó de nuevo a la Cámara de Votos. Vacía. Sin prensa. Sin nobles. Sin testigos. Solo nosotros. «Toda mi vida», dijo, «me enseñaron que un alfa pide, toma o protege. Nunca que pregunta. Quiero hacerlo bien contigo aunque sea la primera vez. Gael Ibarra, ¿quieres seguir siendo mi esposo cuando ya no necesitemos fingir?» Llorar se estaba volviendo un hábito vergonzoso. ¿Pero qué podía hacer? Lo miré bajo la misma luz donde casi lo pierdo, y sentí mi aroma verdadero, por fin libre, rodearnos como una cosa tibia y limpia. No supe describirlo entonces. Tal vez a lluvia en piedra caliente. Tal vez a papel viejo salvado del fuego. Tal vez a hogar después de la guerra. Sí,
le dije. Pero con condiciones. Entrecerró los ojos. Me asusta esa frase. León vive con nosotros el tiempo que quiera. Hecho. Tomás dirige el programa de reparación a víctimas. Hecho. Sendre se convierte en un archivo memorial, no en un edificio demolido para fingir que nunca pasó. Hecho. Y aprendes a cocinar algo decente antes de fin de año. Se quedó pensándolo más de lo que esperaba. Eso puede ser legalmente imposible. Lo besé antes de que siguiera diciendo tonterías. No hubo marca esa tarde. No necesitábamos una herida para reconocer lo que ya era verdad. Nos elegimos despiertos. Y para dos hombres como nosotros, eso valía más que cualquier instinto. Epílogo. 6 meses después, la Ciudad Blanca todavía seguía aprendiendo a vivir sin ciertas mentiras. Los juicios no resolvieron todo, pero empezaron. Lucio perdió su apellido antes que su libertad. Sabine Sendre murió en prisión sin conseguir destruir los archivos. Los matrimonios y herencias validados con compuestos falsos fueron reabiertos caso por caso, y por primera vez se aceptó testimonio omega sin necesidad de confirmación aromática de un alfa presente. Parecía una reforma pequeña. No lo era. León empezó a recuperarse despacio. Algunos días despertaba asustado. Otros me contaba historias de cuando yo era niño y robaba pan para los dos. Adoptó un perro viejo al que llamó ministro porque gruñía cada vez que veía a un funcionario. Tomás fundó el Instituto de Integridad Sensorial con un equipo mixto de betas, omegas y alfas jóvenes que todavía creían que la ciencia podía servir para reparar en lugar de controlar. Yo convertí el antiguo archivo de la casa Sendre en una sala de memoria. No para honrar a los culpables, sino para que nadie pudiera volver a decir, no sabíamos. A veces guía visitas escolares y me da risa amarga pensar que el omega defectuoso terminó enseñando historia. Darien sigue odiando las ceremonias, sigue durmiendo poco y sigue cocinando terrible. Pero ahora vuelve a casa. A nuestra casa. A veces se queda en silencio con la frente apoyada en mi hombro. Y yo no le pido palabras porque ya conozco ese idioma. No sé si el amor salva. Lo que sí sé es esto. A mí no me salvó el destino, ni la biología, ni un vínculo impuesto. Me salvó que, cuando por fin tuve la oportunidad de convertirme en arma, alguien me ofreció ser humano. Y esta vez, yo elegí quedarme.